Bueno, último bloque para la información y aquí tiene que ver presentarles, claro, nuestro bloque especial, usted decide, ¿no? Con una entrevista al concejal Lucas Ventoso. Él hace un análisis exhaustivo, profundo, de lo que tiene que ver con la inseguridad en el partido de Pinamar. Su análisis desde su óptica. Creo que todos los concejales sabemos, y también creo que es importante manifestarle esto a la comunidad, a los ciudadanos que asisten a las reuniones en la Comisión de Seguridad, que la Comisión de Seguridad es una caja de resonancia donde la comunidad puede expresarse y va a ser escuchada por los concejales que asistan, y en muchas de esas reuniones acuden también los funcionarios municipales. El intendente, otras veces acuden funcionarios que no tienen que ver con la esfera municipal, como el comisario, el subcomisario y demás funcionarios. Y en otras oportunidades hasta inclusive ha ido el propio fiscal y un juez de garantías. No obstante esa concurrencia de esos funcionarios, el Consejo Deliberante no tiene un poder en cuanto a las políticas públicas de prevención del delito. Eso le corresponde exclusivamente al Departamento Ejecutivo a través del Intendente, que es el jefe de la Policía Comunal, según la propia ley. Con lo cual el Consejo Deliberante lo que hace es un nexo entre el vecino y el Intendente en cuanto transmite lo que sucede dentro de la esfera del Consejo Deliberante. Pero las políticas que deben ser implementadas por el Intendente las resuelve únicamente el Intendente. De hecho, el Intendente jamás consulta al Consejo Deliberante sobre aplicar esta u otra política. No, eso no pasó nunca. Eso es importante que se sepa, porque por más que desde el Consejo Deliberante como funcionarios y como miembros del cuerpo legislativo escuchemos a los vecinos, no podemos adoptar soluciones, programas concretos de políticas públicas de seguridad. Esos programas, esas políticas, las implementa exclusivamente el Intendente. ¿Qué queda la postura de por ahí en meses donde el propio intendente del partido de Pinamar, llevando adelante, o por lo menos en pos, claro, de brindar seguridad del partido de Pinamar puntualmente, ha adquirido un asesor de seguridad, al poco tiempo también la renuncia presentada, y él mismo avaló y dijo el porqué justamente del alejamiento? Habló de no tener estrategias, habló de que poco se lo escuchó en ese momento. ¿Y qué es lo que queda de todo esto? A ver, ¿qué es lo que queda? Que este manoseo le hace mal a la política en sí como actividad responsable. ¿Por qué digo esto? Porque si una persona que conoce el contexto en el cual funciona hoy la Intendencia de Pinamar se somete voluntariamente a ocupar un cargo sabiendo que no tiene ningún poder de dirección, ¿para qué se sometió a ese cargo? Porque la comunidad puede tener una expectativa de que algo mejore, que alguna política se comience a implementar, pero sabemos que eso no es así porque, como acabo de decir, la decisión la toma el Intendente. Esto que sucedió hace muy pocos días, desgraciadamente, de que una persona pretende modificar las políticas públicas desde una dirección de seguridad, asume ese rol e inmediatamente renuncia. ¿Por qué? Porque viene a confirmar lo que acabo de decir. El jefe de la Policía Comunal es el Intendente. Eso también es importante de saber, porque hay que dejar de darle falsas expectativas a la comunidad, con que si va a las reuniones de seguridad puede pasar tal cosa, o que si nombra el director de seguridad a Juan Pérez va a pasar otra. El que decide las políticas públicas de prevención es el Intendente. Y es el Intendente el que tiene que dar el gesto político y la orden de primero empezar a realizar mapas del delito, sentar a mesas comunes con el fiscal, con el comisario, con el jefe de calle, empezar a manejar estadísticas confiables sobre la criminalidad en Pinamar. Eso es responsabilidad del Intendente, no pasa por ningún director de seguridad. ¿Qué pasó? Parece que este director se dio la cabeza contra la pared al ver que no podía hacer nada. Lo que me llama la atención es que él no sabía que no podía hacer nada. Es que no va a poder hacer nada ningún director si no baja la orden del Intendente de aplicar esas políticas. Eso es así. Lucas, ¿cuál es la situación? ¿Es crítica la situación en estos momentos en la ciudad de Pinamar en tema de la inseguridad? ¿Está vigente? ¿Es real? ¿Deja de ser una sensación para convertirse en totalmente una realidad cruda? Mira, es grave, y voy a decir que es grave por esto. No voy a hablar de estadísticas, porque no las tengo. Es grave precisamente... ¿Por qué no las tienen? Y porque las estadísticas, una cosa son los hechos que llegan a la policía, otras son las que llegan a la fiscalía, que son menos que inclusive que las que llegan a la policía, y otras son las que suceden. Entonces, lo que tiene que hacer cualquier intendente, en cualquier parte del mundo, es en su localidad tener estadísticas confiables que genere el propio municipio. Entonces, para generar esas estadísticas, tiene que contar
con la información del Ministerio Público, con la información de la policía y después con la información de instituciones intermedias que se relacionen, digamos, articuladamente con el municipio para obtener información. De esa información se puede hacer un mapa del delito, pero basándose en esa estadística, que es múltiple de los tres organismos que acabo de decir, instituciones intermedias, policía y fiscalía. Eso no existe hoy en Pinamar. No existe absolutamente ningún tipo de estadística confiable. Entonces vos me preguntás, ¿cómo es el cuadro del diagnóstico de hoy? El diagnóstico es grave, ¿por qué? Porque no tenemos estadísticas. No sabemos cuál es la causa de los males que hoy tiene Pinamar en cuanto a la criminalidad. Al no saber la causa, porque no hay estadísticas, la situación es grave, porque el intendente está a ciegas tratando de resolver un problema que no tiene ni idea cómo hacerlo. Y a los hechos me remito. Si su director de seguridad flamante asumió hace un mes y ya renunció, desgraciadamente no hace más que confirmar lo que estoy diciendo. Lucas, te hemos visto también en alguna oportunidad en la Comisión de Seguridad hablar, por ahí desde ustedes, desde plantearlo, por lo menos sugerencias al intendente, cómo empezar a implementar políticas de Estado, políticas de seguridad, y hasta en algún momento surgió una idea un poco alocada, se los cuestionó en algún momento, de cercar Pinamar. ¿Cómo fue tomado esto? Porque hubo una gran repercusión al respecto. Es un disparate, o sea, cercar Pinamar, porque, a ver, cercamos Pinamar. Mira, voy a analizar esta situación que es tan absurda, no quiero darle un viso de seriedad a esto, pero supongamos que cercamos Pinamar. Eso parte de la premisa de que los delincuentes vienen de afuera. Porque entonces si cercamos Pinamar y los delincuentes vienen de afuera, supone que hacemos como una especie de muralla china y los delincuentes no entran. Ahora yo les digo, ¿y si los delincuentes están adentro? ¿Qué hacemos? Vamos a pedir que los delincuentes salgan. O sea, es un delirio. Una política de seguridad que se base en hacer un perímetro y sitiar un municipio, porque es una especie de estado de sitio, como en el medioevo, es un delirio. Eso no resiste ningún análisis científico para combatir el delito. Y insisto, las políticas criminales se basan en las estadísticas y a partir de allí se pueden implementar distintas soluciones y de acuerdo a cómo fluctúan esas estadísticas vamos a saber si estamos acertados o no en la solución que se propone. Si hoy partimos de la base que no hay ninguna estadística, cualquier cosa que se haga no se va a saber si son buenos o malos los resultados. Inclusive si se llega a poner un cerco de 10 metros y lo electrificamos, no se va a saber nunca qué va a pasar dentro de Pinamar porque no hay ninguna estadística. ¿Se puede decir que se lo ha caracterizado o se te ha caracterizado de alguna manera como la persona que lleva adelante las denuncias en el HCD, la que lleva la fiscalía, la que, bueno, si habla de Lucas Ventoso se habla de denuncias permanentemente en la fiscalía? ¿Esto lo has tomado vos bien, mal? A ver, si uno se dedica a hacer solamente denuncias, no podés construir políticas a partir de únicamente estar en la fiscalía haciendo denuncias. Mi rol y mi interpretación de la política y lo que yo estoy haciendo en Pinamar es poner al descubierto toda una matriz de corrupción y de impunidad de los últimos 20 años, donde sobre la base de este sistema corrupto, ninguna política pública puede implementarse, ninguna, con lo cual las investigaciones judiciales son necesarias para terminar con la corrupción. Que a mí me digan que yo denuncio no es algo que va en perjuicio mío, creo que es a favor. El asunto es que algunos me tratan de ningunearme diciendo que yo solo denuncio. Eso es mentira. Hay un montón de proyectos que se han aprobado, hay un montón de propuestas, y es más, en este mismo momento cuando estamos charlando te digo cómo se podrían implementar políticas de seguridad pública, que no las descubro yo. Esto se aplica y se estudia en cualquier país del mundo. Solo hay que traer a las personas capacitadas y con decisión política del intendente aplicarlas. Pero volviendo al tema de las denuncias, yo creo que es fundamental para Pinamar una decisión política de todos los espacios políticos, por supuesto que yo la tengo, porque eso está claro, de terminar con este sistema de corrupción e impunidad, terminarlo. Y a partir de terminar con ese sistema, sí poder empezar a discutir sobre políticas públicas. Pero hasta tanto no terminemos con esto, hasta tanto, por ejemplo, en Pinamar la última temporada estaba prohibida la gigantografía y había más carteles de gigantografía que antes de que se prohíba. Esto no tiene sentido, porque podemos hacer ordenanzas fantásticas como las que se aprobaron el año pasado y no se cumple ninguna. Entonces, y tampoco es la solución denunciar y criminalizar todos los hechos de la política porque el juez y el fiscal no mejoran la política a los 6 meses. Van a pasar 5 o 6 años como pasaron con las causas de corrupción contra Altieri y Muriale, y recién después de varios años se procesa, pero la gente necesita una solución antes y la solución pasa por la actividad
que nosotros hacemos como políticos y las soluciones que se le proponen a la gente, y hablando con transparencia y con capacidad sobre cada una de las áreas. Cuando se analiza el tema de la política en Pinamar, yo hago un antes y un después con el asesinato de José Luis Cabezas en 1997. En la intendencia de Blas Altieri, estaba involucrada toda la cúpula policial y el poder político en todo eso. Después sucedió la destitución de Porretti por hechos de corrupción, después sucedió la destitución de Altieri por muchísimos más hechos de corrupción que los de Porretti, después vino Muriale y se fue corriendo por los hechos de corrupción que empezaban a verse y que ya no los podía ocultar, y cayó Elizalde, pero son todos funcionarios del mismo sistema político corrupto. Eso es lo que también es importante que nosotros tengamos en cuenta. No es que un funcionario corta con ese sistema e implementa una política nueva. Es la prosecución del mismo proyecto. Tal es así que Elizalde en esta temporada tenía todo el equipo político que había dejado Muriale. Y Muriale tenía todo el equipo político que dejó Altieri. Entonces, no se trata solo del intendente, es toda una matriz, todo un conjunto de funcionarios que están involucrados en un sistema de corrupción. La única forma de terminar con esto es decisión política, poniendo funcionarios capaces en cada área y, por supuesto, la decisión política de corrupción cero. Es la única forma de que Pinamar salga de este lugar. Por último, Lucas, y el vecino que está mirando, la vecina que está mirando en estos momentos la nota, ¿el cambio de esta situación es posible? Por supuesto que sí. A una crisis política por estos hechos de corrupción, la solución es política. La solución pasa por la capacidad de las personas que nos involucremos en política, los proyectos que pongamos en práctica y por la transparencia y la honestidad. Pero pasa por una decisión política y la construcción de un equipo con este objetivo. Esto es un equipo. Acá ningún político va a sacar a flote Pinamar solo. Requiere del compromiso sincero de un equipo de personas capacitadas que marquen con el ejemplo. Pasa por ahí. Porque tenemos la ventaja de tener una enorme cantidad de empleados municipales que son los que sostienen este municipio a costa de los funcionarios políticos. Porque son los funcionarios, son los empleados municipales los que le enseñan a los políticos cómo funciona cada área, los que le enseñan qué leyes aplicar, qué ordenanzas aplica, a qué hora se tienen que hacer las determinadas actividades municipales. Son los empleados municipales los que están sacando a flote el municipio. Ahora, lo que no tienen esos empleados municipales es el ejemplo político. Y ahí empieza la verdadera transformación, creo yo, de Pinamar. Cuando un grupo político, un equipo político, tome esa responsabilidad de marcar el ejemplo desde la capacidad y honestidad a los empleados y hacerles sentir a los empleados municipales que somos pares, somos compañeros de trabajo. El empleado que está en la mesa de entradas es tan importante como el intendente, porque los dos tienen roles fundamentales. Y eso requiere de una decisión política. Y yo creo que por supuesto que la decisión pasa por allí. El día que se aplique, Pinamar va a empezar a cambiar.